Yo recuerdo cuando hace algunos años estaba yo intentando salir con Caro, que ahora es mi esposa, pero éramos amigos. Y hoy en día yo tengo una caja llena de cartas que me ha escrito Caro a través del tiempo, y encontré una que era cuando estábamos apenas saliendo, éramos amigos, o sea, todavía yo estaba viendo qué onda y me escribió algo, y entonces a lo mejor algunos se identifican de ese entonces o en este momento, pero cuando estás en ese momento y te escriben, ¿no? Entonces, por ejemplo, comienza la carta diciendo, amigo Alberto. Entonces, empiezas a interpretar, ¿no? En ese entonces yo estaba interpretando, buen amigo, o sea, no estuvo tan mal como estimadísimo. Estimadísimo es algún licenciado, ¿no? Estimadísimo licenciado, ¿no? O sea, entonces es mejor amigo que estimadísimo, pero hubiera estado así como que, querido Alberto, uy, eso ya hubiera sido una. Entonces, empiezas a leer la carta, me agradecen unos chocolates y empiezas a interpretar. Eres cuidadoso de ver los detalles porque estás interpretando el lenguaje, estás conociéndola también, estás viendo, ¿no? Como que hay, la conoces de acuerdo a lo que te escribes. Y bueno, esta ilustración a lo mejor te identificas en tu propia vida con alguna carta que estás escribiendo, pero tú y yo tenemos la palabra de Dios, y en esta serie que se llama Escrito está, estamos estudiando cómo leerla, cómo entenderla, cómo estudiarla más. Y cuando tú y yo la abrimos, es como este ejemplo, o sea, le ponemos atención a lo que Dios habla, ¿no? Estamos invitados a estar en medio de las conversaciones de Dios. Dios hablándole al ser humano, Dios hablándole a su pueblo de Israel, Dios hablándole a su iglesia y Dios hablándole a nosotros como los discípulos de Cristo. Y entonces entramos en esa conversación y debemos de ser cuidadosos para poner atención al detalle. Estamos conociendo quién es Dios, pero también estamos conociendo quiénes somos nosotros para Dios. Y por eso es importante aprender cómo leer y estudiar e interpretar este increíble libro, la palabra de Dios que le llamamos Biblia. Una cosa importante es que necesitamos perderle el temor y al mismo tiempo adquirir respeto. Y entonces es interesante porque lo primero es perderle el temor. Muchas veces tú puedes ver el libro y a lo mejor lo ves distante, lo ves difícil y como que dices, pero ¿por dónde? ¿Cómo le agarro? ¿Cómo lo hago? Y como que no has tenido ese ánimo. Pero tienes que perderle el temor. Es un libro que está accesible a todos nosotros. Acabamos de leer Mateo 11, nuestro devocional como iglesia, versículo 25, y esta es una oración de Jesucristo al Padre. Dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Y entonces está interesante porque a lo mejor tú dices, si necesito ser sabio e inteligente para leer o entender la Biblia, pero Jesucristo está diciendo, nada más tienes que ser como niño. Tú dices, eso sí está bien fácil, ¿no? Porque hasta eso me dicen, eres un infantil, ¿no? Pues la Biblia es para ti. Entonces, si ves, está accesible, pierde el temor, tómala en tus manos, empieza a leerlo como leerías cualquier otro libro. Ahora, al mismo tiempo, es un libro, que obviamente es la compilación de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, pero que tienes que tenerle respeto, es la palabra de Dios. Entonces, le pierdes el temor, pero al mismo tiempo creas un respeto, una honra por las palabras de Dios y por este libro. Dice Isaías 66, 2, son palabras de Dios, y dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. O sea, necesitamos humildad para llegar a este libro. Y dice, a los que tiemblan ante mi palabra. Sí, cuando la vimos, o sea, debemos tener un respeto, debemos de temblar. Entonces, hoy te voy a dar 7 consejos. La semana pasada vimos 7 principios, pero hoy vamos a ver 7 consejos. El primer consejo es esto: la Biblia es un libro que debe de ser amado, no temido y al mismo tiempo sí respetado. Y entonces, y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo puedo amar un libro? Bueno, lo que amamos son las conversaciones que se nos permite tener acceso en este libro. Y el amor tiene que ver con una confianza, con una cercanía, pero al mismo tiempo el amor correcto siempre es el que da un respeto.
Para la otra persona, en este caso, damos un respeto a Dios y a su palabra. Entonces, este es el primer consejo, ¿sale? Ahora, ¿cómo leer la Biblia? O sea, dices, bueno, ok, le voy a entrar, o a lo mejor ya estás entrado a esto. ¿Y cómo leer? Déjame darte algunas ideas de cómo leer este increíble libro. La primera manera es leerlo nuevamente como leerías cualquier otro libro, en donde empiezas al principio, en el Génesis, y te vas avanzando a través del libro. Y entonces es el orden que tiene el libro, pero no necesariamente es un orden cronológico. Y entonces el orden que tiene la Biblia, nuevamente no es un orden cronológico, pero está agrupado más bien por tipos de libros. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, tienes ahí los libros del Antiguo Testamento, y entonces estos 39 libros están en este orden. Los 5 primeros libros de la ley es el Pentateuco que escribió Moisés. Luego vienen 12 libros históricos, y está Crónicas, y está Reyes, y está Nehemías, son libros históricos, narran la historia de Israel. Luego 5 libros de la sabiduría, y está ahí Salmos y Proverbios y Eclesiastés, libros de la sabiduría. Y luego vienen 17 libros proféticos. Ese es el orden que está en nuestra Biblia, y lo puedes leer en ese orden. No es un orden cronológico necesariamente. Por ejemplo, Job se escribió aún antes que se escribiera Génesis, aunque Génesis sucedió, lo que describe es antes de lo que sucede en Job, es el principio. Luego el Nuevo Testamento, los 27 libros tienen este orden. Tienes 4 evangelios. Luego tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos. Luego vienen 21 epístolas de los apóstoles, 13 de ellas del apóstol Pablo. Y luego termina con un libro profético, Apocalipsis, el libro del profeta Juan, ¿no? Y entonces puedes leerlo en así comienzas de principio y te vas a fin. También a lo mejor puedes leerlo en un orden cronológico, y entonces a lo mejor necesitas buscar un plan de lectura cronológico. El YouVersion, que es la aplicación que usamos para el plan de lectura de la iglesia, tiene algunos planes cronológicos. Y por ejemplo, aquí tengo una gráfica de la cronología de los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está Génesis, pero a la mitad de Génesis se escribe Job, ¿no? Este es el primer libro, de hecho, que se escribió, pero narra cronológicamente bastante temprano en la historia. O por ejemplo, si te vas al Nuevo Testamento, están los evangelios que vienen al mismo tiempo, describen la vida de Jesucristo, y luego Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico. Al final está Apocalipsis, el último libro que se escribió del Nuevo Testamento, y las epístolas pues están salpicadas mientras están sucediendo los hechos del libro de los hechos de Hechos, ¿no? De la primera iglesia. Entonces puedes también leerlo como un plan cronológico, ¿sale? Y eso está interesante. También puedes leerlo con el plan de lectura que tenemos aquí en la iglesia. Cada año nosotros hacemos un plan de lectura bíblica. Es la misma Biblia, pero tomamos la decisión nosotros aquí en la iglesia de decir, por ejemplo, este año pusimos primero Génesis y ahorita estamos leyendo Mateo, ¿no? Y entonces ponemos muchos del Nuevo Testamento y vamos salpicando algunos del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que en esta aplicación de YouVersion lo estamos leyendo el mismo capítulo al mismo tiempo. Y esto nos da un acompañamiento, porque al leer juntos la Biblia nos podemos acompañar, nos da una unidad, ¿sí?, en este acompañamiento que nos enriquece. Te voy a dar un ejemplo. Si sales de excursión y vas caminando por un río, los ríos son interesantes para ir descubriendo las piedras que son moldeadas por el agua y son descubiertas también por el agua. Y a lo mejor vas caminando y de repente encuentras un fósil o encuentras una piedra de un color, ¿no? Pero es interesante, tú vas caminando y atrás de ti viene otro y de repente viene siguiendo los mismos pasos y dice, miren esta piedra que encontré, ¿no? Y tú acabas de dar 2 pasos y dices, yo no la vi, pero él sí la encontró. Así es leer la Biblia juntos, porque tú vas descubriendo unas pepitas de oro, pero el otro va descubriendo otras pepitas del oro y de oro de la sabiduría de Dios, y nos enriquecemos entre todos. Entonces, consejo: la Biblia se entiende y se vive mejor en comunidad. ¿Sí? Más que, o sea, cada quien la tiene que leer, pero en comunidad vamos a tener un mejor entendimiento, nos podemos preguntar, nos podemos compartir, y Dios va a balancear la interpretación dentro de la iglesia, ¿sí? Nadie es, o sea, la Biblia dice no es de interpretación privada, sino que tenemos que compartir e ir descubriendo la junta. También la puedes leer, la Biblia, buscando el pasaje que tú quieras y que tú necesites
para ese momento, ¿no? Alguien me preguntaba, y pastor, ¿y cómo es que usted elige de qué predicar y demás? Pues yo escucho al Espíritu Santo, busco al Espíritu Santo y también observo a la iglesia y el mundo y qué necesidad hay para poder dar un mensaje relevante para los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? No necesariamente llevamos un orden cronológico, sino que vamos buscando lo que en ese momento necesitamos. Y así también puedes leer la Biblia. A lo mejor andas un día así medio deprimido y dices, no, pues me voy a leer el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, por lugares de delicados pastos me hará reposar, ¿no? Y entonces lees el Salmo 23 y te animas, ¿no? O a lo mejor vas a un funeral y necesitas compartir con los que tienen ahí aquella pérdida, y entonces te vas a Filipenses 1:21 y el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, ¿no? Y entonces les hablas acerca de la vida eterna en Cristo Jesús. O a lo mejor vas a inaugurar un negocio y entonces te vas al Salmo 1 y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace prospera. Y entonces dices, y es lo que queremos para este negocio, que prospere como ese árbol plantado, ¿no? Que caminemos en el consejo de Dios. O a lo mejor estás orando, intercediendo por alguna cosa y te vas a Segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Que Dios nos dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillase y me buscase y oraren, sanaré su tierra. Entonces puedes ir en orden, ¿sí? Orden cronológico, orden de los libros, o puedes saltar, no pasa nada si de repente saltas algún pasaje. O también puedes ir y buscar un tema específico. Este es un libro de respuestas para nuestra vida. Cada uno de nosotros está en una etapa diferente de nuestra vida. Y tú puedes en algún momento, de repente dices, por ejemplo, este joven matrimonio que se acaba de casar, pues ahorita va a la referencia y dice, vamos a estudiar de matrimonio, ¿no? ¿Cómo amar a mi esposa? Y entonces, o sea, puedes ir a una referencia y busca esos pasajes donde viene esa palabra clave. Nuestra Biblia es increíble porque está dividida en libros, 66 libros. Cada libro tiene capítulos, de acuerdo a lo largo del libro, y cada capítulo tiene versículos, y entonces una referencia te da cierta palabra y te dice, lo vas a encontrar, por ejemplo, si ahorita acabamos en la mañana de hacer bautizos y dices bautizo, y entonces te lleva a Mateo 28:18 al 20, y entonces rápido puedes llegar y encontrarlo. Y nuevamente puedes buscar ese pasaje. Un buen tip es buscar la primera vez que esa palabra o ese concepto se presenta en la Biblia. Va a ser algo muy poderoso la primera vez que se presenta. Y una vez que lo encuentras, ahorita por ejemplo hablando de bautizos, Mateo 28, versículo del 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cantábamos ahorita eso, ¿no? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces es interesante porque lees este pasaje. Esta es la primera vez que el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aparece en la Biblia. Y entonces es un momento importante, ¿no? Porque hay otros bautizos que se presentan, por ejemplo el bautismo de Juan, pero Pablo explica que ese es un bautismo de arrepentimiento. Luego lo siguiente, mira estos círculos, o sea, tomas ese pasaje que encontraste en la concordancia, pero luego estudias el contexto inmediato. Y entonces dices, está en el capítulo 28. De hecho, Mateo termina con estas palabras. En mi Biblia está en rojito cada vez que habla Jesucristo. Y entonces son las últimas palabras y comienza Marcos. Y por eso a mí me gusta una Biblia de papel, ¿no? Porque a veces en el teléfono no te da chance de encontrar esto. Pero en papel tú dices, ok, ese es el contexto inmediato. Y luego estudias en la sección mayor. Bueno, en el capítulo 28 habla de la resurrección. Jesucristo resucitó el domingo por la mañana temprano. Dice que comienza así el 28, llegaron las mujeres y Jesucristo se apareció a sus discípulos y estas son las últimas palabras que dio, o sea, le llamamos la gran comisión que dio Jesucristo y de ahí ascendió al cielo. Luego ves en el resto del libro, estudias, son 28 capítulos y los últimos capítulos hablan acerca de la última semana, la semana de la pasión de Cristo, que de hecho la siguiente semana tráete tu Biblia en papel porque vamos a descubrir cosas interesantísimas de esta semana.
comenzando por el Domingo de Ramos. Y luego ves también el resto de la Biblia. ¿Cómo se refiere esto que está hablando con el resto de la Biblia, no? Y por ejemplo en Génesis 3:15 está prometido aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego te vas y aquí está Jesucristo, ya habiendo aplastado la cabeza de la serpiente, ya habiendo triunfado en la cruz, está hablando a sus discípulos, a su iglesia. Luego te vas hacia adelante y las epístolas, Pablo le encanta hablar acerca del bautismo y guía mucho a la iglesia acerca de cómo hacer el bautizo, etc. El libro histórico habla de muchos momentos en la iglesia que se habla del bautismo. Entonces eres responsable de ver, no solamente tomas ese pasaje, sino de estudiarlo en su consenso. ¿Por qué? Porque tienes que saber interpretar correctamente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, consejo: la Biblia se lee como cualquier otro libro y como ningún otro libro. Y no me estoy contradiciendo. O sea, la lees como agarrarías un libro y comienzas a leerlo, ¿sí? Pero también tienes esa habilidad de poder ir a algún pasaje, ir a algún libro, ir a algún momento y vas regresando. Agarra un plumón, agarra un lápiz y raya tu Biblia. O sea, hay que honrarla, pero no pasa nada. O sea, yo creo que parte de honrarla es estudiarla y la puedes subrayar, le puedes poner tus comentarios, ¿no? Y que la vayas usando, la vayas leyendo. ¿Cómo debemos de leer la Biblia? ¿Sí? Entonces, como cualquier libro, pero como ningún otro. Entonces, primero, tienes que leerla, debemos de leerla continuamente. Muchas veces tú lees un libro y dices, ya lo leí, lo tienes ahí en el librero. Y a lo mejor es, este ya lo leí, entonces no lo escoges. La Biblia no es así. La Biblia es un libro para leerlo continuamente. Es como un alimento diario. La misma palabra dice que es alimento a nuestro espíritu. ¿Sí? Es como ese maná del cielo. ¿Te acuerdas ese momento en el pueblo de Israel? Dios les daba el maná, el pan del cielo, para que comieran físicamente todos los días. Bueno, Dios nos ha dado el maná del cielo, la palabra de Dios, para que tú y yo alimentemos a nuestro espíritu. Dice Josué 1:8, es un libro del Antiguo Testamento, lo hemos citado varias veces, y dice: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué dice? Constantemente. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. Medita día y noche, continuamente. Ya lo leíste una vez, léelo 2 veces, léelo 3 veces, léelo por aquí, léelo por allá. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que haces. ¿Sí? Entonces, aliméntate continuamente. Pregunta: ¿tú te acuerdas qué comiste hace 30 días? ¿A la hora de la comida? Pues verdad que no, pero verdad que sí te alimentó bien. Sí se ve, sí se nota. Pero lo mismo pasa con la palabra de Dios. ¿Tú te acuerdas qué pasaje leíste hace 30 días? Bueno, si vamos a nuestro plan de lectura rápido lo encontramos, ¿no? Pero a lo mejor no te acuerdas exactamente, pero alimentó, ¿no?, tu espíritu. ¿Sí? Así cada vez que tú abres la palabra de Dios, aliméntate de ellas. Debes de leerla continuamente y debes de leerla repetidamente. O sea, y aquí hay una palabra clave: escudriñar. Jesucristo dijo en Juan 5:39: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra me gusta mucho, escudriñar. ¿Cómo a qué te suena, no? Como cuando le estás buscando los piojos a tu hermano, ¿no? Así en el pelo, estás escudriñando, estás buscando ahí el detalle, ¿no? Como cuando estás viendo así de que ¿por qué me dijo amigo y no me dijo amado? Y ¿sí? Y estás escudriñando con cuidado. Así debemos de leer la Biblia. En ocasiones yo estoy leyendo un capítulo y a veces me quedo una semana en ese capítulo. ¿Por qué? Porque estoy escudriñando la palabra. Consejo: aliméntate todos los días de su palabra. ¿Sí? ¿Te sientes anímico espiritual? A veces te has sentido anímico físico, ¿no? Que te dicen, pues come bien tus vitaminas, tus frutas, etcétera. Bueno, cuando te sientes anímico espiritual, te tienes que alimentar de la palabra, ¿sí? Y es un alimento diario. Debes de leerla para descubrir, entender y corregir. Y esto es algo muy interesante, ¿sí? Dice el Salmo 119. De hecho, el Salmo 19 es el salmo más grande y todo el salmo habla acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Es una buena tarea para leerlo. Pero en el 105 del 119 dice: tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina
en mi camino. Nuevamente, si la tienes en el librero, pues no va a iluminar tu camino, pero si todos los días estás escudriñando en ella, va a ser como una lámpara para tu camino. Cuando leemos la Biblia, en especial si la has leído ya algún tiempo, el preentendimiento te puede estorbar de descubrir y de entender y de corregir. Déjame explicarme un poquito, ¿no? O sea, en ocasiones tú y yo aproximamos un texto de la Biblia, pero ya tenemos una idea formulada de nuestra teología. Y tú dices, ¿teología? Si yo no soy teólogo. No, sí. Todos nosotros somos de una u otra manera teólogos. La teología es estudiar, comprender, aprender más de Dios. Todos de una u otra manera, todos somos teólogos. Algunos con título y otros, sí, como niños vamos caminando en la teología. Pero muchas veces abrimos la Biblia y ya tenemos un concepto predeterminado. Son influencias positivas, pero algunas negativas con las que estamos aproximando el texto. El problema es que te va a estorbar tu entendimiento correcto del pasaje. Nuevamente, algunas son positivas. En la escuela dominical de niño, cuando me traía mi abuela, me enseñaron eso y entonces tú tienes algo positivo ahí bien correcto en tu teología. Pero muchas veces tenemos un bombardeo cultural. Ejemplo, la cultura griega. Si la cultura griega está infiltrada en nuestra cultura. Y entonces la cultura griega tiene un concepto del cielo de una manera y algunas otras cosas. Y muchas veces tú ya llegas medio con algunos conceptos aquí predeterminados. Y entonces no es una buena aproximación. Aproxímala para entender, o sea, para descubrir y para corregir tu teología. Entonces, tu entendimiento de un pasaje puede ser correcto, pero hasta que tengamos un estudio serio de ese pasaje, vas a saber si es correcto o no. ¿Tiene sentido? Entonces más decir, yo estoy correcto. Mejor dice, humildemente, ¿sí? Voy a llegar y voy a descubrir si estoy correcto. Y de repente lo puedo leer y decir, Chihuahua, pues a lo mejor no estoy correcto. Y tengo que corregir mi teología de acuerdo a la palabra de Dios. Te hablé del bautismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, de repente en la tradición se bautizan a los bebés, pero aquí Jesucristo le está hablando y dice, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles a obedecer. Pues a un bebito no lo puedes hacer discípulo, ¿no? El papá a lo mejor es discípulo, pero mejor aquí lo que hacemos es esperamos a que ya crezcan jóvenes y adultos y solitos tomen la decisión de ser bautizados, porque en el bautismo es un símbolo de obediencia. La salvación es por fe, el agua no trae la salvación, el agua es agua de la llave, ¿sí? Pero la salvación está en la fe, pero la obediencia en el bautismo. Entonces, de repente lees esto y corriges. Nuevamente, podemos tener algo preconcebido, pero vas corrigiendo. En ocasiones, la misma familiaridad del texto nos puede estorbar. A mí me pasa esto. De repente estoy estudiando algún libro, no la Biblia, pero otro libro, y de repente citan un pasaje de la Biblia, y en mi mente, o sea, como que ya lo reconozco, y tiendo, o sea, como que de repente quiero saltarme ese pasaje y empezar a, porque ya conozco ese texto, y es familiaridad. Digo, no, el Espíritu Santo me dice, no, vuélvelo a leer, ¿sí? Porque hay tesoros escondidos ahí que tienes que descubrir. Entonces, que no te estorbe la familiaridad, y tienes que leer la Biblia para encontrar, entender y corregir. Buena pregunta sería, ¿hay algo de teología que tienes que corregir a través de un estudio serio de la palabra? ¿Sí? Yo creo que todos nosotros. Entonces, consejo, lee para descubrir, lee para entender y lee para corregir tu teología, ¿sí? Así como ese caminar en el río, hay unas piedras nuevas que Dios te quiere mostrar, ¿no? Jesucristo leíamos hace poco en Mateo que decía, aquel docto en la palabra trae tesoros viejos, pero también trae tesoros nuevos, ¿sale? Entonces, la Biblia se lee como cualquier otro libro, pero como ninguno otro, ¿sí? Déjame entrar al tema de las alegorías. ¿Sabes qué es una alegoría? Es una representación simbólica de ideas o conceptos con el fin de tomar ideas grandes o complejas y presentarlas de una forma sencilla y accesible, y también lo que hacen es que despiertan el corazón. Eso se le llama una alegoría, ¿sale? La Biblia está llena de alegorías. Ejemplo, el profeta Juan, el Bautista, comenzando el Evangelio de Juan, se nos narra cómo vio a Jesucristo y dijo esto. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También estamos cantando acerca de esto, ¿no? Ahora, Juan vio, ¿qué vio? ¿Un cordero o vio a Jesucristo? No vio un corderito, ¿no? Vio a Jesucristo. Pero nos da una alegoría que es una ilustración profundísima. He aquí el Cordero, este Cordero es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Cuando lees y entiendes la Biblia, ves que desde el principio, o sea, por ejemplo, comenzó esto de los sacrificios que hacía Abraham, pero por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue liberado por Moisés de Egipto, sacrificaron un cordero, lo tenían que examinar. O sea, la Pascua, que la siguiente semana, la Semana Santa, viene de la Pascua judía, originaria de ese momento, de la 10ª plaga del pueblo de Israel en Egipto, y sacrificaron el cordero sin defecto y pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, ¿no? Y luego vino un sistema sacrificial en el pueblo judío, en donde a través de sacrificar estos corderos sin defectos pagaban momentáneamente por el pecado del pueblo, hasta el día que llegó Dios y dijo: yo doy a mi hijo, el Santo de Israel, el Dios mismo se hizo hombre y caminó en santidad para dar su vida en la cruz para el pago de nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad que es una alegoría? Es increíble, ¿sale? Nos ayuda. Y nuevamente la Biblia está llena de alegorías. Por ejemplo, la vid y los pámpanos. Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. El pastor, el redil y las ovejas. El buen pastor es Jesucristo y nosotros somos las ovejas. Y no andamos diciendo, pero somos ovejas. O sea, entendemos, ¿no? que queremos ser pastoreados por Jesucristo. O por ejemplo, Pablo habla de la armadura del Espíritu Santo, y habla acerca del escudo de la fe, y habla de la espada, por ejemplo, del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Son alegorías. ¿Sí? Porque tú dices, no, la palabra es una espada. Sí, es una espada, o sea, poderosa, ¿no? Entonces, es normal encontrar alegorías en la Biblia. Muchas de estas alegorías son claras, otras son explicadas en el mismo texto y otras en algún lugar del texto o a través de estudiar nuevamente la Biblia, interpreta la Biblia, las vas a entender, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, yo no sé, a lo mejor nos queda claro, a lo mejor a algunos de ustedes como que no tan claro, pero cuando empieza a leer la Biblia dice, sí entiendo, porque tiene que ver con, o sea, es clara esta alegoría. Ahora, el encontrar alegorías en la Biblia es común y nos sirven para enriquecernos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la interpretación alegórica. ¿Sale? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que encuentres alegorías y otra cosa es que empieces a interpretar alegóricamente el texto. ¿Qué es interpretar alegóricamente el texto? Es el que insiste que el sentido literal no está agotado, ¿sí? O sea, el significado intencional que tenía el autor no se agota, sino que también existe otro sentido espiritual y místico más profundo y elevado, aunque el autor no lo pretendía así, ¿sale? Esa es una interpretación alegórica, ¿sale? La interpretación que debemos de tener de la Biblia es literal. Ahorita vamos a entrar un poquito a eso, ¿sabes? El problema de la interpretación alegórica es que tú puedes empezar a ver más allá de lo que el autor pretendía transmitir, ¿sí? Y entonces ya la autoridad no está en el autor, sino en el intérprete, que empiezas a meterle cosas a la Biblia. Déjame darte un ejemplo, ¿vale? Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 16. Dios está creando al mundo y nos dice este texto. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, la manera común de interpretar es literalmente, ¿no? Cuando tú ves este texto, ¿qué es lo que entiendes? Pues Dios hizo el sol, Dios hizo la luna y Dios hizo las estrellas, ¿sí? Esa es la interpretación literal y común que nosotros tenemos en nuestra conversación, ¿sí? Ahora, pero de repente puede llegar alguien y dar una interpretación alegórica, ¿sí? De hecho hay un señor Scofield que tiene una referencia bíblica y es un estudioso, y de repente él se le ocurrió decir esto: la lumbrera mayor es Cristo, es el sol de justicia. Cristo es la luz que quita las tinieblas. La lumbrera menor es la iglesia, que refleja la luz que el sol
O sea, la lumbrera menor, la iglesia, no tiene luz, sino que Cristo es el que, así como el sol y la luna, ¿no? Y las estrellas son los creyentes individuales que son luz y sal del mundo, ¿sale? Ahora, cuando tú le escuchas, dice, ay, pues suena re bonito, ¿no? Y de hecho, como que tiene alguna coherencia bíblica. O sea, como dices, bueno, el resto de la Biblia sí se nombra que Jesucristo es ese sol de justicia, sí se nombra que nosotros pues no tenemos luz en nosotros propios, pero somos luz y sal y reflejamos la luz de Cristo, pero aquí hay un problema, ¿sí? Aunque en otro lado de la Biblia pueda mencionar algo, en este texto no se refería a eso. Entonces, si ves un poquito el problema de una interpretación alegórica, puedes ir más allá de lo que el autor quería decir. ¿Sale? Déjame presentarte una palabra, ¿sí? Iglesia, palabra, exégesis. Exégesis, iglesia, ya te la presenté. Significa conducir fuera de, exégesis. Conducir fuera de. Entonces, es buscar lo que el autor original quiso transmitir y sacarlo de ahí. ¿Sale? Entonces, el autor del texto guía al intérprete. ¿Tiene sentido? Esa es la manera correcta de leer e interpretar la Biblia. Lo contrario es conducir al interior, en donde el intérprete inyecta sus propias ideas al texto, haciendo que signifique lo que le conviene, ¿sí? Y en este caso, o sea, lo contrario de exégesis, es el intérprete conduce al autor. ¿Verdad que no es correcto? Cantidad de errores podemos causar. Entonces, es el autor el que conduce al intérprete. ¿Sí? En el ejemplo de Génesis, nuevamente, aunque puedas decir no está teológicamente equivocado, ese pasaje no lo dice. ¿Sale? Entonces, y es la manera normal que nosotros nos comunicamos. Imagínate que yo agarro la carta que me escribió Caro cuando éramos amigos, ¿no? Porque aquí dice amigo, ¿no? Y entonces, imagínate que yo empiezo a leer, porque después me dice, gracias por los chocolates que me regalaste. Qué detalle, ¿no? Le di unos chocolates. Pero entonces de repente yo empiezo a interpretar el chocolate. El chocolate es la vida, porque alegra tu alma y te da ánimo. Y entonces, gracias por los chocolates. Yo creo que Caro lo que me está diciendo es que quiere pasar la vida conmigo, ¿no? A final de cuentas sí quiso pasar la vida conmigo, pero ¿me entiendes? Pero no lo dice en esta carta. O sea, la manera normal que nos comunicamos es literalmente, no alegóricamente. Imagina, si de por sí tenemos problemas para comunicarnos, ¿no? Ahora imagínate que fuera, ¿verdad, esposo? Que a veces no entendemos a la esposa, ¿sí? No me dejes solo, ¿sí? ¿No? Imagínate que fuera alegórico. No, hombre, si así literal no le entendemos, ahora imagínate alegórico. Entonces, esta es la conclusión. Bueno, y déjame antes de entrar al consejo. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. La siguiente semana trae tu Biblia en papel y vamos a descubrir, vamos a hacer un viaje ahí en la Biblia. Se cumplieron literalmente. La segunda venida, la Biblia habla acerca de la segunda venida de Jesucristo, se van a cumplir literalmente, no alegóricamente, ¿sí? Y esto es algo bien importante. Tenemos el testimonio de la primera venida y así debemos de interpretar la segunda venida. Consejo entonces, la interpretación literal es la forma normal de comunicación y de entender la Biblia. Léelo literalmente, ¿sí? Disfruta las alegorías que hay ahí, pero el entendimiento y la interpretación es literal. ¿Tiene sentido? ¿Sale? Ahora, todo eso estamos aprendiendo a ir más profundo. Ahora, déjame cerrar este día hablándote de 5 cosas puntuales de lo que la Iglesia de Cristo cree acerca de este increíble libro, la Biblia. ¿Sí? 5 cosas puntuales. Déjame comenzar con esta frase. Cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Sí? Esto lo puede resumir un poquito. Cuando la Biblia habla, Dios está hablando. Por eso decimos la palabra de Dios. ¿Sí? 5 cosas. Primero, creemos que la Biblia es de inspiración divina. Leíamos 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es inspiración divina. En la iglesia tiene mucho sentido el decir Dios dice, pero tiene que tener un sentido total.
¿sí? Cuando decimos palabra de Dios, cuando decimos Dios dice, Dios está opinando, ¿sí? Es en la iglesia que esto tiene sentido y lo debemos de tomar porque creemos en la inspiración divina de la palabra. Segundo, creemos que la Biblia es verdadera y tiene que ver con la inspiración divina. La Biblia es verdadera. Jesucristo dijo esto en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Vivimos hoy en un mundo de mucha confusión y de muchas corrientes, y te voy a hablar un poquito acerca de esto ahorita, pero la verdad de la Biblia habla acerca de la infalibilidad bíblica, no contiene error y es verdadera para traer respuestas, para guiar nuestros pasos. Te doy un ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, el matrimonio está siendo redefinido, la institución matrimonial, pero tú y yo tenemos que ir a la verdad y regresar y decir cómo es el matrimonio, cómo está el diseño del matrimonio, cómo vivirlo, ¿sí? Cómo llevarlo a su plenitud y no caer en esa redefinición que otras autoridades no confiables están haciendo. Tercero, creemos que la Biblia es autoridad, es inspirada, es verdadera y es autoridad, ¿sí? Cuando Jesucristo estaba predicando, narran los evangelistas que decían, estaban asombrados la audiencia de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Pues claro que hablaba con autoridad, Dios mismo hablando, Jesucristo predicando, ¿sí? A Jesucristo se le llama el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada, ¿sí? Una autoridad veraz para nuestra vida y para la vida de la iglesia es la palabra de Dios. Estuvimos hablando eso la semana pasada, la diferencia entre autoridad jurídica y autoridad veraz. La autoridad veraz que tiene la palabra es la que nos dice, obedece, sigue lo que hay aquí y vas a encontrar paz y alegría y plenitud y vida eterna. Ignóralo y vas a encontrar problemas y error, ¿sí? Ahora, cuando creemos en la palabra, ninguna revolución nos puede confundir o envolver, ¿sí? Y entonces, déjame entrar este consejo. Usa la revelación de su palabra para resistir la revolución de pensamiento a nuestro alrededor, ¿sí? Estamos viviendo un momento de revolución de pensamiento y hay una batalla entre la revelación y la revolución de pensamiento, la revolución moral, la revolución de la sexualidad, la revolución de cómo llevar las familias, etcétera. ¿Sale? Revolución, el concepto de revolución es ir en contra de la autoridad. Eso es revolución, ¿sí? Alguien que se levanta en contra de la autoridad establecida. Si la palabra es autoridad, hay una revolución que se está levantando en contra de la palabra establecida. Y tú y yo tenemos la palabra inspirada, que es verdad y es autoridad, para resistir con la revelación esa revolución. ¿Tiene sentido? Hay otra palabra interesante que es reforma. Reforma es muy diferente. La reforma es mejorar de acuerdo al entendimiento de lo que la autoridad ha dicho. Y hay una reforma. Entonces, en la iglesia puede venir una reforma por entender mejor a la autoridad revelada en la palabra. Pero nosotros no somos revolucionarios. Nosotros todo lo contrario, resistimos la revolución que está sucediendo por esas autoridades no confiables, la cultura, ¿sí? En donde Hollywood y el entretenimiento quiere redefinir y va en contra de la revolución. Entonces por eso tenemos que saber que es verdadera y es autoridad. Está buena, ¿verdad que sí? Entonces usamos la revelación para resistir esa revolución de pensamiento a nuestro alrededor. Cuarto, la palabra, creemos que la palabra es suficiente. Y está padrísimo esta. La palabra es suficiente. El último libro de la Biblia es Apocalipsis, es un libro profético. Y al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, casi cierra este libro de esta manera. Y cierra Apocalipsis 22, 18 y 19. Te lo ponen ahí en la pantalla. Mira lo que dice. El profeta cierra el libro diciendo esto: a todo el que escuche las palabras de este mensaje profético de este libro, les advierto esto: si alguno le añade algo,
Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de vida y de la ciudad santa descrita en este libro, ¿no? Como que tú dices, no, pues ni le voy a quitar ni le voy a añadir, ¿no? Dios me libre. O sea, qué buena advertencia para cerrar la Biblia, ¿verdad que sí? Y entonces, la Biblia es suficiente. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser fieles a Él, para vivir de acuerdo a su propósito. Ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Este es un libro cerrado. Crecemos en interpretar, en la revelación que el Espíritu Santo, en la aplicación a nuestro día a día. Pero los cristianos no estamos buscando otras autoridades de la tierra para corregir o completar la palabra de Dios. No, es suficiente, ¿sí? Y aunque podemos aprender de la ciencia, de la academia, etcétera, hay cosas que podemos aprender, no estamos buscando completar o corregir. La palabra es suficiente, ¿sí? Somos un pueblo enseñado por Cristo a través de su palabra. Amén, ¿le das amén a eso? ¿Sí? Es suficiente, está padrísimo, ¿sale? Entonces yo le doy gracias a Dios por la iglesia antes de nosotros, porque hizo un trabajo increíble de recopilar, de guardar, de pelear, de estudiar, de traducir. Pero a nosotros nos toca ahora ser una iglesia en estos tiempos, ¿sí? Que mantenga la inspiración, o sea, sabiendo que tenemos esa inspiración, esa verdad, esa autoridad, y que la palabra es suficiente y no empecemos a reemplazarla, ¿sí? A completarla, a editarla. Y si la quieres editar, acuérdate, Apocalipsis 22, ¿sí? Y quinto, creemos que Dios siempre es fiel a su palabra. Está padrísima. Dios es fiel a su palabra. Escrito está, familia. Y Jesucristo dijo acerca de lo que escrito está en Mateo 5:18: les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Dios es fiel a su palabra. Y si escrito está, Dios va a respaldar eso. Lo resumo en una oración, en una frase: prepárate para ver lo que lees. Está buenísimo esto. Yo ya estoy emocionado. Prepárate para ver lo que lees. Porque cuando leemos que Él puede venir y poner en paz nuestra alma y nuestras emociones, prepárate para ver lo que tú lees. Cuando leemos que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida para llegar al Padre, ¿sí? Prepárate para ver lo que has leído. Cuando leemos que la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado y nos libra de toda maldad y toda esclavitud, prepárate para ver lo que has leído. Cuando leemos que Jesucristo va a regresar a reinar aquí en la tierra, prepárate para ver lo que estamos leyendo. ¿No te anima a leerlo? Porque si no lo leemos, ¿cómo nos vamos a preparar? Dios es fiel a su palabra. Tú y yo la tenemos accesible. Para los que somos como niños, tenemos un apetito más de Él, queremos descubrir más de Él. Cierra tus ojos. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Yo no sé cómo esté tu lectura de la Biblia, qué tan cercano estés a este libro increíble, que es una herencia, es un testamento que Dios nos ha dado. Quizá va a ser una de las batallas más difíciles que tengas que pelear en tu vida. Me gustaría pelearla por ti, pero aquí no aplica el 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Tú tienes que pelearla. Tú tienes que hacer lo necesario, hacer la agenda, hacer los espacios, perderle el miedo, crecer en respeto, tener hambre de la palabra de Dios y comenzar a leerla. Tienes al Espíritu Santo junto contigo y Él te va a ayudar a comprenderla. Es una brújula para navegar en medio de las tormentas de esta época. Y está en tu mano. Señor, yo te doy gracias porque tenemos tu palabra viva y eficaz. Señor, que corta lo profundo de nuestro corazón, nuestro pensamiento. Señor, que corta y desbarata toda revolución del secularismo, ese pensamiento sin Dios que es contrario a tus propósitos y tu agenda. Gracias por tu palabra que es luz para nuestros pasos. Señor, yo te pido que derrames un hambre nueva y fresca para leer,
para entender, para descubrir y para corregir. ¿Cómo te hemos conocido? ¿Cómo te conocemos? ¿Y quiénes somos nosotros ante ti? Señor, perdónanos como iglesia si hemos descuidado tu palabra. Señor, si ha caído en medio de tantas cosas que tu iglesia hace, pero te decimos, Señor, entendemos que es prioritaria, que es la palabra profética más segura con la que tenemos que caminar, conociéndola, familiarizándonos, entendiéndola, yendo más profundo. Señor, sabemos que hay cosas que tú vas a ir revelando mientras este increíble libro esté en nuestra mano, en nuestra mesa de estudio, en nuestro buró y en nuestro púlpito. Nos aparte de esos lugares, Señor, y siembra esta palabra en nuestro corazón mientras la leemos, la memorizamos, la estudiamos, la amamos. Siémbrala en nuestro corazón. Guía, Señor, a las nuevas generaciones a crecer en hambre y en respeto. Señor, guía a los sabios y instruidos a tener humildad para caminar. Si hay algo que tú quieras corregir en nuestro entendimiento de ti, Señor, que iglesia pase un pozo de vida en descubrir, en entender, en caminar, en estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada. Yo te pido, Señor, tu protección, que camines con ellos y los bendigas en esta semana y entrando hacia Semana Santa, y ayúdanos a entender más todo lo que sucedió en esa semana de gloria. Amén y amén. Ponte de pie. Yo quiero que acabemos con un canto adorando a Dios. Adórale de todo corazón. Nos vemos la siguiente semana, Domingo de Ramos. Toda esa semana tenemos muchas cosas preparadas, pero en serio, tráete tu Biblia la siguiente semana y vamos a seguir estudiando este tema y vamos a adorar, familia, juntos.